Hoy, a las 12 del mediodía, entró en vigor un alto el fuego después de 2 años de combates en la Franja de Gaza. Si se confirma el posicionamiento de nuestras fuerzas en las líneas acordadas, comenzarán 72 horas durante las cuales serán devueltos nuestros secuestrados. Anoche, el gobierno aprobó un acuerdo para la devolución de 48 de nuestros secuestrados. Nuestros hermanos y los demás que se encuentran retenidos en cautiverio por Hamás, los vivos y los caídos, a sus familias, a su hogar y a su país. Con responsabilidad y de manera sistemática, llevamos a cabo la operación militar y por encima de todo, con la determinación y el amor por el pueblo y la tierra que caracterizan a nuestros combatientes. Esta operación ha logrado éxitos sin precedentes en todos los frentes y ha permitido la recuperación de los secuestrados. Este es un momento emocionante para el pueblo de Israel y para los combatientes y soldados de las FDI que durante los últimos 2 años han luchado y actuado con valentía, fortaleza de espíritu y un profundo sentido de misión y entrega. En estas horas, nuestras fuerzas de Comando Sur se han posicionado en las líneas de despliegue acordadas de acuerdo con la línea amarilla. Estas líneas de despliegue permiten una defensa y un control operativo avanzado a lo largo de la Franja de Gaza. Estos son momentos de máxima alerta. Los soldados de las FDI actuarán para frustrar cualquier amenaza que se cierna sobre su seguridad. No se tomarán riesgos. Haremos todo lo necesario para garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes del Negev occidental, del sur del país y de todo el Estado de Israel. Hago un llamado desde aquí a los habitantes de Gaza. Eviten entrar en las zonas bajo control de las FDI. Respeten el acuerdo y aseguren su seguridad. La línea de despliegue de nuestras fuerzas es una línea de defensa avanzada. Las FDI protegerán a nuestros ciudadanos y a nuestro Estado frente a cualquier amenaza. En la mañana de Simchat Torah, hace aproximadamente 2 años, el 7 de octubre, se quebrantó el pacto más importante entre las FDI y los ciudadanos de Israel. No estuvimos allí para los ciudadanos de Israel en su hora más difícil. Desde entonces, bajo el liderazgo del Comando Sur, junto con todas las ramas y divisiones de las FDI, no hemos cesado ni por un momento y así será siempre. Una generación heroica de hombres y mujeres de Israel se mantiene firme como un muro entre los ciudadanos de Israel y cualquier enemigo. Combatientes y soldados de las FDI, tanto del servicio regular como permanente, y nuestro cuerpo de reservistas, ustedes son la generación de la victoria. Benditos sean que estos son nuestros hijos e hijas. Benditos sean que ellos son nuestros comandantes. Nos estamos preparando para recibir a los rehenes devueltos con sensibilidad, responsabilidad y gran expectación. En este momento, las FDI en su totalidad se están preparando para la recepción de los devueltos. Continuamos acompañando a las familias de los secuestrados y manteniéndonos firmes en estrecho contacto con ellas. Esta mañana anunciamos con pesar la caída del sargento mayor Mijael Mordejai Nachmani, combatiente de tecnología y mantenimiento en el Duvdevan 614, quien cayó ayer en la Franja de Gaza. Compartimos el dolor de la familia en estas difíciles horas. Desde aquí, quiero enviar el abrazo de todos nosotros a las familias afectadas. Más que nunca, recordamos hoy a los 914 soldados de las FDI que cayeron en la campaña, quienes lucharon con valentía y un enorme sacrificio, así como a los cientos de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad que arriesgaron sus vidas. Hoy recordamos a los 20.000 heridos de la campaña en cuerpo y alma, que resultaron heridos en la defensa del país y en la protección de sus compañeros en el camino. Estaremos aquí para ustedes, para brindar apoyo y ayuda de todas las maneras posibles. El regreso de los secuestrados se debe a esa valentía que estuvo presente ante los ojos de cada uno de los comandantes y combatientes a lo largo de toda la guerra. Familias de los reservistas, del personal permanente y del servicio regular. Nada de esto habría sido posible sin ustedes, sin su apoyo. Somos conscientes de su sacrificio y lo valoramos también hoy.
Como dijo el jefe del Estado Mayor, la campaña no ha terminado. Nos esperan muchos desafíos complejos. Estamos preparados y decididos a defender el Estado de Israel y a sus ciudadanos en todos los frentes. En los próximos días podremos ver cómo la sagrada misión de recuperar a los secuestrados comienza a concretarse. No descansaremos hasta completar la misión por completo y hasta que todos sean devueltos. ¿Preguntas? Yoav Borovitz, de Can 11, Can Noticias y Can Reset B. ¿Cómo garantizará el ejército, FDI, que no habrá ataques masivos de cohetes hacia las comunidades del entorno y los habitantes del sur si no estamos en la franja con fuerzas significativas? ¿Y tiene el ejército la intención de liberar próximamente a unos 100,000 soldados de reserva? En primer lugar, quiero decir que Hamás hoy no es el mismo Hamás de hace 2 años. Hamás ha sido golpeado en todos los lugares donde hemos combatido contra él. Estamos en un lugar completamente diferente. Las FDI se encuentran profundamente en la franja. La línea amarilla de despliegue que vieron y que mencionamos antes es una línea profunda dentro del territorio de la franja. Estamos desplegados para la defensa de los ciudadanos del Estado de Israel en todos los lugares y desde cualquier dirección. En todos los frentes, por cierto, no solo desde Gaza. Actualmente estamos firmemente desplegados en la franja de Gaza y en las líneas de defensa que hemos definido. Y, por supuesto, llevaremos a cabo un ajuste de situación de acuerdo con la liberación de reservistas y fuerzas. Por ahora, ese no es el caso. Estamos firmemente desplegados. Todo de acuerdo con el plan de situación. Aún es demasiado pronto para eso. Yoav Eben, de Noticias Canal 12. ¿Hasta qué punto los 250 terroristas asesinos que serán liberados representan un peligro para la seguridad del Estado de Israel? Estamos pagando un precio alto, pero por la noble meta de devolver a todos nuestros secuestrados. Y las FDI son fuertes. Las FDI sabrán defender al Estado de Israel en todos los frentes y en todas las áreas. Y somos conscientes de este precio y de la responsabilidad de algunos terroristas que serán liberados. Estos son los precios que pagamos. Y quien de ellos vuelva al terrorismo pagará el precio. Joel Iber, de Noticias 13, demuestra el acuerdo que el jefe del Estado Mayor, Aviv Kochavi, se equivocó en todo lo relacionado con el uso de la presión militar en la Franja de Gaza. Primero quiero decir que no. Ciertamente no en este día. Nadie resta valor al logro militar y a la victoria sobre Hamás, que ha conseguido un gran resultado, como vemos hoy. Una victoria que trajo un avance en esta contienda. Hamás fue derrotado en todas partes. Para precisar las cosas, el jefe del Estado Mayor nunca se opuso a la operación. El jefe del Estado Mayor abogó por la ofensiva y por la derrota de Hamás. Hubo discusión sobre el método, y creo que más que el método, la responsabilidad con la que actuó el jefe del Estado y todo el ejército, el Comando Sur y todo el ejército, es lo que condujo a la derrota de Hamás y a este acuerdo. ¿Cuál es el cronograma que conocen respecto a la liberación de los secuestrados? ¿Cuándo se espera ver al primer rehén ser trasladado hacia ustedes y cómo se verá eso? Y, si podemos preguntar también, ¿cómo ven las FDI el proceso de desmilitarización de Gaza, cómo debe llevarse a cabo y es realista? Primero, nosotros, otra vez, estamos después de 2 años de combate. Empecé precisamente por el final. La Franja de Gaza, Hamás, este enemigo cruel, está en el lugar completamente distinto. Está golpeado y quebrantado. Nosotros, desde el lunes a las 12 del mediodía, con la entrada en vigor del alto al fuego, nos hemos desplegado alrededor, a lo largo de la línea amarilla, una línea de defensa avanzada dentro de la Franja de Gaza. A partir de las 12 del mediodía, comenzaron a contarse 72 horas, durante las cuales Hamás se comprometió a devolver a nuestros secuestrados. Y para ello nos estamos preparando. Estamos listos desde ahora, desde el mediodía, como dije antes, y durante las próximas 3 o 4 jornadas, para la devolución de los secuestrados. Y esperamos que Hamás devuelva a todos, tal como se comprometió. Doron Kaduz, Galei Tzahal. En el documento de objetivos de la guerra se escribió que la primera meta es el derrocamiento del gobierno de Hamás y la destrucción de su capacidad militar. Cuando usted dice que Hamás fue derrotado, ¿se refiere a que se alcanzó la primera meta? Desde la perspectiva de las FDI, ¿se han cumplido por completo todos los objetivos de la guerra? ¿O todavía no es así? Y según su estimación, ¿cuántos combatientes de Hamás quedan en la franja? ¿Y cuánto controla Hamás las áreas que ahora controla en la franja? Un momento. Primero, sobre la primera pregunta,
Dijimos a lo largo de todo el proceso que teníamos ante nuestros ojos dos objetivos principales de guerra: la devolución de los secuestrados y el derrocamiento del gobierno de Hamás. El gobierno de Hamás, su capacidad militar y su dominio, sus capacidades de gobernanza en la Franja de Gaza. La devolución de los secuestrados. En los próximos días, ese objetivo se concretará y lo cumpliremos. Con respecto al segundo objetivo, la destrucción del gobierno de Hamás y sus capacidades militares y de gobierno, creemos que hemos golpeado muy duramente a Hamás. En todos los lugares donde combatimos contra él, lo hemos derrotado militar y políticamente. No podemos vivir con Hamás gobernando la Franja de Gaza en el día después. Si eso se resuelve mediante negociación, será suficiente. Si no, sabremos volver a combatirlo en cualquier momento que sea necesario. No podremos vivir con Hamás en la Franja de Gaza en el día después. No descarta la posibilidad de que, incluso después de esta etapa del acuerdo, tengan que volver a combatir y continuar contra Hamás. Debemos decir que parte de los logros que hemos obtenido hasta ahora son las maneras en que estamos devolviendo a nuestros secuestrados. Estamos preparados. Si las cosas se resuelven en el marco de negociaciones, de nuevo, será suficiente. Si no, Israel está óptimamente preparado para volver a la guerra y combatir a Hamás y derrotarlo también en sus capacidades de gobierno. No volverá a gobernar la Franja de Gaza. Muchas gracias.